¿Y si te dijera que el silencio puede ser tu mayor forma de poder? ¿Y si no reaccionar fuera más transformador que cualquier palabra? ¿Y si guardar silencio en el momento justo no te hace débil, sino inolvidable? Vivimos en un mundo que nos empuja a responder de inmediato, a defendernos, a explicarnos, a llenar cada espacio con palabras. Pero nadie nos enseñó que en esa urgencia por reaccionar muchas veces perdemos lo más valioso que tenemos, nuestra paz. Este video no es una simple reflexión sobre el silencio. Es una guía profunda estructurada en 12 lecciones estoicas para ayudarte a comprender por qué callar cuando es desde la conciencia puede cambiar tu vida, tus relaciones y tu relación contigo mismo. A lo largo de este viaje, descubrirás cómo el silencio estratégico desarma, al que provoca cómo pensar, en lugar de reaccionar te devuelve el control, y cómo un corazón en calma se vuelve magnético. Cada lección está diseñada para que te mires con honestidad, para que limpies el ruido interior y actúes desde tu centro, no desde tu impulso. Porque el silencio no es ausencia de fuerza, es fuerza bien dirigida. Si alguna vez sentiste que hablabas demasiado y decías poco, que reaccionabas, y luego te arrepentías, que perdías tu energía por entrar en batallas innecesarias, este video es para ti. Prepárate para descubrir que a veces lo más poderoso que puedes decir es nada. La trampa de reaccionar. Vivimos inmersos en un mundo donde el ruido parece ser la norma. No solo el ruido que proviene del tráfico, de las pantallas o de los espacios abarrotados, sino ese ruido más sutil y peligroso, las opiniones ajenas, las críticas disfrazadas de consejo, las expectativas que los demás proyectan sobre nosotros como si fueran verdades absolutas. Cada día al abrir los ojos nos exponemos a una tormenta de estímulos que buscan definir quiénes somos y cómo debemos actuar. Y en medio de esa tormenta, lo más fácil y a la vez lo más costoso es reaccionar. Reaccionamos por impulso, por costumbre, por miedo, o simplemente porque nadie nos enseñó a hacer otra cosa. Escuchamos una crítica y enseguida sentimos que debemos defendernos. Alguien nos contradice y automáticamente queremos imponer nuestro punto de vista. Sucede algo inesperado y sentimos que debemos actuar con rapidez aunque no estemos preparados. Esta cadena de reacciones automáticas se convierte en un estilo de vida. Pero vivir reaccionando es como conducir sin frenos. Puedes avanzar, sí, pero estás siempre al borde del desastre. El problema de reaccionar no está solo en el acto, sino en lo que dejamos de hacer cuando lo hacemos. Cada vez que reaccionamos de forma automática, renunciamos a elegir. Renunciamos a pensar, a observar, a decidir con libertad. La reacción inmediata suele estar gobernada por el ego herido, por emociones mal gestionadas o por heridas que aún no hemos sanado. Y eso, lejos de resolver las situaciones, las complica. Porque cuando el ego toma el control, la sabiduría se retira. Aquí es donde entra en juego una imagen sencilla pero reveladora: el semáforo interior. Piénsalo por un momento. Así como en la calle, un semáforo regula el flujo del tráfico y evita colisiones, tú también necesitas un sistema interno que te indique cuándo detenerte, cuándo evaluar y cuándo avanzar. El rojo aparece cuando algo te altera, te hiere o te provoca. Es el momento de detenerse. El amarillo surge cuando surgen dudas, cuando las emociones se mezclan, cuando aún no ves con claridad. Es el momento de observar. Y solo cuando llega el verde, cuando has respirado, procesado y comprendido, entonces puedes actuar. Este semáforo interior no es una idea poética, es una herramienta práctica. Cada vez que sientas que una situación comienza a desbordarte, recuerda, aún puedes decidir, aún puedes elegir no dejarte arrastrar por la emoción del momento. Y en esa elección se encuentra tu poder. La mayoría de las personas vive atrapada en el rojo, saltando del enojo a la ansiedad, del orgullo, a la frustración, como si fueran piezas sin voluntad dentro de una máquina. Pero tú puedes hacer algo distinto. Puedes usar el silencio como freno. El silencio no es ausencia de acción, es pausa con conciencia. Es ese breve espacio entre el estímulo
y la respuesta en el que resides tú en tu versión más lúcida y más libre. Cuando decides callar aunque todo en ti quiera gritar, estás eligiendo desde el dominio propio. Estás creando una brecha entre lo que sucede y lo que harás con eso. Estás mostrando que tú decides qué energía entra y cuál no, qué batalla merece tu voz y cuál es mejor enfrentar desde la serenidad. Los filósofos estoicos hablaban con frecuencia de este principio. Para ellos el verdadero triunfo no consistía en vencer al otro, sino en gobernarse a uno mismo. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y esa interpretación depende de la claridad de nuestra mente. Si reaccionamos desde el rojo, lo que vemos estará teñido por el enojo, por la urgencia, por la necesidad de tener razón. Pero si esperamos al verde, lo que observamos se convierte en una escena más nítida, más comprensible, más humana. Pensar antes de actuar es un acto revolucionario en una cultura que premia la inmediatez. Vivimos en un mundo que nos aplaude cuando respondemos rápido, cuando opinamos sin pensar, cuando tenemos siempre algo que decir. Pero los sabios, los verdaderamente libres, no se apresuran. Observan, respiran, se dan el permiso de no saber de inmediato, de no responder por reflejo. Ellos saben que la mente necesita espacio para pensar bien, que no hay sabiduría en la prisa. Tal vez te resulte difícil al principio. Tal vez sientas que si no respondes de inmediato estás perdiendo poder, que si no dices nada los demás ganan. Pero te aseguro que es al revés. El verdadero dominio está en quien no se deja provocar, en quien puede escuchar una ofensa y no hacerla propia, en quien elige el momento, las palabras o incluso elige no usarlas. Porque no todo merece respuesta, no todo merece tu voz. A veces la mejor decisión es mantenerte en silencio y permitir que el caos se revele por sí solo sin tu intervención. Practica esto la próxima vez que algo te saque de quicio. No digas nada. No expliques, no justifiques, no defiendas. Respira. Siente la emoción sin actuar desde ella. Imagínate como un observador de tu propio estado interior. Mira cómo sube la tensión y luego déjala pasar, como una nube, como una ola. Y cuando sientas que ha bajado, entonces decide, no antes. Porque es en ese silencio donde aparece tu mejor versión. La que responde, no la que reacciona. La que piensa, no la que se defiende. La que elige su paz por encima de su orgullo. Ese es el inicio de la verdadera transformación. Y empieza siempre en el silencio. ¿Estás dispuesto a probarlo? El silencio no es debilidad. Desde que somos pequeños nos educan para alzar la voz. Se nos enseña que hay que defenderse, que no debemos quedarnos callados, que quien responde primero tiene la razón y que quedarse en silencio es sinónimo de derrota. En casa, en la escuela, en el trabajo, incluso en redes sociales, parece que callar es perder. Se premia la rapidez de respuesta, el ingenio para contestar, la capacidad de reaccionar al instante, como si eso fuera una señal de fortaleza. Y sin embargo, hay una verdad que pocos se atreven a mirar de frente: la mayoría de las reacciones rápidas no son producto de la fuerza, sino del miedo. Miedo a parecer débiles, a quedar en desventaja, a no tener el control. La cultura de la reacción constante nos ha vuelto prisioneros de la inmediatez emocional. Nos ha hecho creer que si no respondemos, si no opinamos, si no decimos algo en el acto, perdemos relevancia. Pero esta forma de vivir solo alimenta la ansiedad, el ruido mental y la desconexión con uno mismo. Porque en esa carrera por no quedarnos atrás, perdemos lo más valioso, la claridad. Reaccionar siempre no es ser valiente. A menudo es simplemente ceder el control a las emociones, sin procesarlas, sin entenderlas, sin darles el espacio para revelarnos su verdadero mensaje. Aquí es donde el silencio aparece como una propuesta radical, casi subversiva. Pero no se trata de un silencio forzado, ni de una sumisión disfrazada de autocontrol. Hablamos de un silencio elegido, lúcido, estratégico. De ese tipo de silencio que no huye ni se esconde, sino que observa. Que no se rinde, sino que evalúa. Que no es vacío, sino profundidad. El silencio consciente no es debilidad,
Es la afirmación más clara de que tú mandas sobre ti mismo, de que no estás dispuesto a regalar tu energía al primer ruido que te sacude. Piensa en una partida de ajedrez. El jugador sabio no mueve la pieza por impulso. Espera, observa al oponente, analiza el tablero. No porque tenga miedo de perder, sino porque tiene la inteligencia para comprender que cada movimiento precipitado puede costarle la partida. Así funciona el silencio. Es esa pausa entre jugadas que permite ver más allá del momento, más allá de la provocación. Y quien sabe esperar termina ganando, no porque golpea más fuerte, sino porque golpea con precisión, o porque decide no golpear en absoluto. Quien guarda silencio no es pasivo, todo lo contrario. Está activamente observando, procesando, comprendiendo. No necesita demostrar nada porque ya sabe lo que vale. Esa persona que calla mientras otros discuten, que respira, mientras otros se agitan, que mantiene la calma en medio del caos, no está ausente. Está plenamente presente. Su silencio no es un hueco, es una elección. Y elegir no reaccionar cuando todo te empuja a hacerlo exige una fuerza que muchos aún no han desarrollado. Es fácil hablar. Es fácil dejarse llevar por el impulso, por la necesidad de tener razón, por el deseo de imponerse. Lo verdaderamente difícil es contenerse no desde la represión, sino desde la conciencia. No desde el miedo, sino desde la claridad. Hay una inteligencia profunda en saber cuándo no decir nada. En comprender que no todas las palabras curan, que no todos los enfrentamientos valen la pena, que a veces el mayor acto de poder es no ofrecer resistencia, donde solo hay provocación vacía. ¿Has notado cómo reacciona la gente cuando eliges el silencio? Se desconciertan. Esperaban tu rabia, tu réplica, tu defensa. Y sin embargo tú solo los miras en calma. No porque no tengas respuesta, sino porque entendiste que no todo merece una. En ese momento la energía cambia. El otro pierde fuerza y tú la recuperas. Porque quien guarda silencio desde la sabiduría emocional no se está retirando, se está elevando. La filosofía estoica lo expresó con claridad. No podemos controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí cómo decidimos responder. Y a veces la respuesta más poderosa es ninguna. No para ignorar, sino para proteger. No para negar lo que sentimos, sino para honrarlo sin necesidad de exhibirlo. El silencio te permite habitar ese espacio sagrado, donde tus emociones se asientan, donde tus pensamientos se aclaran y donde tu dignidad se conserva intacta. No te confundas, este tipo de silencio no es para todos. No lo practican quienes buscan tener la última palabra, ni quienes necesitan gritar para sentirse fuertes. Lo practican los que ya no tienen nada que probar, los que han comprendido que el respeto no se exige, se emana, que la fuerza no se ostenta, se encarna, que el control no se impone afuera, sino que se cultiva dentro. Y sí, puede que el mundo no lo entienda, puede que algunos te tachen de débil, de indiferente, de frío, pero solo tú sabrás lo que ocurre en ese instante de quietud, donde te eliges a ti antes que al ruido, donde prefieres conservar tu paz que ganar una discusión, donde entiendes que el tiempo pone todo en su lugar y que el silencio a menudo habla más alto que cualquier argumento. Practica este silencio con intención, no como evasión, sino como estrategia. Cada vez que sientas la urgencia de responder, haz una pausa. Pregúntate si lo haces por necesidad o por sabiduría, si lo haces para sanar o solo para ganar. Y si descubres que el silencio puede darte más claridad que la palabra, entonces quédate ahí, en esa pausa, en ese espacio donde tú decides, porque el que domina su silencio domina su mundo. Y en un mundo donde todos gritan, quien aprende a callar, comienza a destacar. No responder es tu venganza elegante. Hay batallas que se ganan sin levantar un solo dedo, sin cruzar una sola palabra, sin demostrar nada ante nadie. Batallas silenciosas en las que quien calla no huye, sino que observa. En un mundo donde responder con rapidez se ha convertido en símbolo de astucia, decidir no responder puede parecer a ojos poco entrenados una forma de rendición. Pero hay una clase de poder que no hace ruido, que no necesita imponerse para hacerse sentir.
Ese poder se llama autocontrol, y su arma más elegante es el silencio. No responder no significa ignorar ni mucho menos ceder, significa elegir. Y elegir en el calor de una provocación es una de las formas más altas de inteligencia emocional. Porque cuando alguien te lanza una crítica mordaz, una ironía disfrazada o un comentario que busca herirte, espera una reacción. Espera verte caer, alterarte, responder con la misma moneda. Esa es su jugada. Y si tú entras en su juego, el guión se cumple al pie de la letra. Pero si te mantienes en calma, si no respondes, si dejas que sus palabras floten en el aire sin eco, estás rompiendo el ciclo. Estás ganando sin siquiera participar. La clave está en lo que llamamos el segundo sagrado. Ese breve instante entre lo que ocurre fuera y lo que sucede dentro. Es apenas un suspiro, un latido de pausa, pero contiene en sí mismo todo tu poder. En ese segundo tú decides si cedes al impulso o si eliges la calma. Es ese fragmento de tiempo en el que puedes cambiar por completo el curso de los acontecimientos. Puede parecer poco, pero es suficiente para evitar una discusión, desactivar una provocación o preservar tu paz. Y lo más importante, es suficiente para demostrarte a ti mismo que tienes el control. Practicar ese segundo sagrado no es fácil. El cuerpo arde por dentro. La mente lanza 1000 respuestas listas para disparar. El ego exige justicia inmediata. Pero ahí está el reto: resistir el impulso de contestar para conservar algo más valioso que la victoria superficial, tu centro. Porque cuando respondes desde la rabia, desde la herida o desde el orgullo, no eres tú quien habla. Es tu reacción tomando el timón. Y cuando tu reacción conduce, rara vez te lleva a un buen puerto. Ahora, imagina la escena. Alguien te provoca, te lanza un comentario hiriente, espera tu explosión. Y tú simplemente respiras. No hay réplica, no hay defensa, no hay justificación. Solo una presencia serena que no se altera. En ese momento quien esperaba arrastrarte se descoloca. Porque el silencio, cuando nace del dominio interno, desconcierta. El provocador queda expuesto como si su intento quedara suspendido en el aire, sin objetivo, sin eco. Es como lanzar una piedra al agua y no ver salpicaduras. El silencio rompe las expectativas del agresor y revela su intención desnuda. El silencio bien usado es una estrategia. No es pasividad, es presencia consciente. Es mirar al otro a los ojos sin dejarse arrastrar por su sombra. Es negarse a dar poder a quien busca desestabilizarte. Porque el verdadero problema no es lo que el otro dice, sino lo que tú haces con eso. Si decides reaccionar, le das entrada. Si eliges callar, lo dejas fuera. No como castigo, sino como protección. Hay una técnica sencilla que puedes empezar a usar cuando te sientas provocado. Haz 3 cosas. Primero, respira hondo. Ese gesto activa tu sistema nervioso parasimpático y reduce la intensidad emocional. Segundo, cuenta mentalmente hasta 3. No 2, no 5, solo 3. Ese breve conteo es tu refugio, tu baluarte. Y tercero, pregúntate, ¿esto merece realmente mi energía? Si la respuesta es no, y muchas veces lo será, guarda silencio. Ese es tu acto de soberanía. No se trata de orgullo ni de arrogancia. Se trata de respeto. Respeto hacia ti mismo, hacia tu paz mental, hacia tu capacidad de no convertirte en marioneta del otro. Porque hay quienes no buscan dialogar, solo buscan reacción. Se alimentan del caos que provocan, de la atención que reciben cuando tú entras en su juego. No les des ese banquete. Deja que se enfrenten a su propio vacío, al eco de sus palabras sin respuesta. Y si alguna vez dudas del impacto del silencio, observa lo que ocurre en una sala cuando alguien decide no responder ante una agresión. Todo se detiene. La atención cambia. El agresor pierde fuerza y quien guarda silencio gana presencia. Porque el silencio, cuando viene de una decisión consciente, impone respeto. No por miedo, sino por firmeza. No por indiferencia, sino por sabiduría. Recuerda esto: no todos merecen tu respuesta.
No todos han ganado el derecho de alterar tu estado interior. Hay personas, situaciones y palabras que simplemente no valen el desgaste. No responder es tu venganza elegante. No porque quieras vengarte, sino porque el silencio es la forma más digna de decir esto no me arrastra, esto no me toca. Practica este arte con intención. No esperes a estar en medio del conflicto para recordarlo. Entrénate en lo cotidiano, en el tráfico, en una discusión familiar, en un malentendido laboral. Cada momento es una oportunidad para fortalecer ese músculo interno que te permite elegir el silencio cuando el ruido te invita a reaccionar. Cada vez que lo haces, no solo estás ganando una batalla invisible, estás construyendo una nueva forma de vivir más libre, más fuerte, más estoica. Porque a veces el grito más poderoso es no decir nada. El enojo es un regalo mal usado. El enojo, esa fuerza que arde en el pecho, que sube a la garganta y se apodera del rostro, puede parecer en el momento una expresión de valentía, de defensa personal, incluso de justicia. Nos han enseñado a no aguantarnos nada, a no quedarnos callados, a reaccionar como si explotar fuera la única forma de demostrar que tenemos límites. Pero lo que rara vez nos dicen es que muchas veces el enojo no es un escudo, sino una trampa. Una trampa perfectamente tendida por aquellos que en silencio saben exactamente qué tecla tocar para vernos perder el control. Provocar al otro es en realidad una estrategia más habitual de lo que creemos. Hay personas que no buscan comprender sino desestabilizar. No quieren comunicarse, quieren dominar. Y para eso utilizan el arte sutil de provocarte. No necesitan gritar ni hacer grandes gestos, basta una mirada, un comentario sarcástico, una frase cargada de intención. Lo hacen porque saben que si tú respondes con rabia, si saltas como esperaban, han ganado. No porque tengan razón, sino porque consiguieron lo que querían: robarte el centro, sacarte de ti, hacerte reaccionar. Y ahí está el verdadero regalo mal usado, el enojo. No como emoción en sí, porque el enojo en su origen tiene una función vital: advertirte de que algo no está bien, ponerte en alerta, hacerte prestar atención, sino como respuesta impulsiva y descontrolada. Porque cuando dejas que esa emoción tome las riendas sin pasar por el filtro de tu conciencia, pierdes mucho más que los estribos. Pierdes claridad, pierdes energía, pierdes poder. Reaccionar desde el enojo es como entregar las llaves de tu paz interior al primero que pase. Le estás diciendo al otro: tú decides cómo me siento, cómo me comporto, qué parte de mí se manifiesta. Y sin darte cuenta conviertes tu fuerza en debilidad. Porque quien se deja llevar por la ira no dirige su vida, la empuja el viento de cada provocación. Y no hay forma más fácil de ser manipulado que cuando tus emociones están al mando. Por eso los estoicos maestros del dominio personal insistían tanto en la necesidad de conocer nuestras emociones, no para reprimirlas, sino para entenderlas. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no parecerse a quien te hace daño. Y eso solo se logra cuando decides no responder con la misma moneda, cuando eliges conservar tu compostura, incluso cuando todo en ti quiere explotar. No es cobardía, es sabiduría. Es una decisión interna que dice: mi paz no está en venta. Y aquí es donde entra en juego una técnica sencilla pero poderosa, la técnica de los 3 segundos. Puede parecer insignificante, pero contiene una verdad profunda. Se trata de algo tan básico como pausar. Cuando alguien te provoca, cuando algo enciende tu ira, no hagas nada durante los próximos 3 segundos. No hables, no gesticules, no actúes, solo respira. Esa respiración lenta, consciente, interrumpe la cadena automática de reacción. Detiene el impulso justo antes de que se convierta en acción. En esos 3 segundos recuperas el timón. Te das espacio para que el pensamiento recupere el control del cuerpo, para que la emoción se exprese sin arrastrarte. Es una práctica de presencia, de dominio propio, de respeto hacia ti mismo. Porque solo quien se respeta lo suficiente elige conservar su dignidad por encima de su deseo de tener la última palabra. Durante esos 3 segundos, hazte una simple pregunta:
¿Qué gana esta persona si yo exploto? Y observa lo que sucede dentro de ti. Es probable que sientas cómo el enojo pierde fuerza al ser iluminado por la conciencia. Es como si una luz cálida entrara en una habitación oscura. Todo se ve con más claridad. Entiendes que tal vez esa provocación no tenía nada que ver contigo, sino con las propias heridas del otro. Que su necesidad de herirte es reflejo de su vacío. Que su agresión habla más de él que de ti. Y entonces lo que parecía una afrenta se convierte en una oportunidad para afirmarte desde el silencio. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de transformarlo. De usar ese fuego no para quemar, sino para iluminar. El enojo puede ser un maestro si aprendes a escucharlo. Tal vez te está mostrando que has tolerado demasiado, que no has puesto ciertos límites, que has guardado dentro lo que debiste expresar con madurez. Pero nunca te está pidiendo que grites sin control. Ese grito, esa reacción irreflexiva, es precisamente lo que te debilita, lo que le da al otro la ventaja que buscaba. Ser dueño de ti mismo en medio de la provocación es uno de los actos más elegantes de poder personal. No hay necesidad de demostrar fortaleza cuando eres realmente fuerte. No hace falta levantar la voz cuando tu presencia ya impone respeto. Y no necesitas responder a todo para afirmar tu valor. A veces quien calla no está cediendo, está eligiendo la altura. Está mostrando que su dignidad no se rebaja al nivel de la ofensa. Recuerda esto la próxima vez que sientas que el enojo te consume. No estás obligado a reaccionar. Estás invitado a pensar, a elegir, a respirar, a preservar lo que tanto te ha costado construir: tu equilibrio, tu templanza, tu serenidad. No hay provocación que valga más que tu paz interior. Y si alguien lo intenta, si busca arrastrarte, solo está revelando algo que tú ya sabes que no puede contigo si tú no le das acceso. El enojo es energía. Puede ser útil si se canaliza con inteligencia, pero mal usado es un regalo caro que siempre termina cobrando su precio. Así que no lo entregues a cualquiera. No lo pongas en manos de quien no lo merece. Guárdalo, obsérvalo, entiéndelo, y luego déjalo ir. Que no sea el fuego el que hable por ti, sino tu conciencia. Porque solo así, con esa pausa sabia, con esos 3 segundos de dominio, podrás transformar tu respuesta en algo más grande que una reacción, en una declaración silenciosa de quién eres en realidad. Y ese, sin duda, es el tipo de victoria que ningún provocador puede arrebatarte. Cuando callas, piensas mejor. Hay un momento en el que las palabras sobran, no porque no tengas nada que decir, sino porque has comprendido que no todo merece una respuesta inmediata. En un mundo que premia al que habla primero, al que reacciona sin filtro, al que defiende su punto como si su identidad dependiera de ello, el acto de guardar silencio se ha vuelto un arte olvidado. Y sin embargo es ahí, en ese espacio callado y profundo, donde muchas veces surge la verdadera claridad. El silencio no es vacío, no es ausencia, ni debilidad, ni desconexión. Es presencia refinada, es atención plena. Es la puerta que se abre cuando cierras la boca para escuchar no solo a los demás, sino a ti mismo. Porque mientras hablas, repites lo que ya sabes. Pero cuando te callas, comienzas a descubrir lo que aún ignoras. Y esa pausa, ese respiro deliberado entre el estímulo y tu reacción, se convierte en el terreno fértil donde nace el pensamiento lúcido, ese que no se deja arrastrar por el ruido emocional, ni por el orgullo herido. El ego, por su parte, odia el silencio. Él quiere la última palabra, quiere defenderse, quiere imponerse, quiere tener razón. El ego no tolera las pausas, porque en ellas no puede dominar. Te susurra que si no respondes, ahora quedas en desventaja. Que si no explicas tu postura de inmediato, los demás pensarán que te han vencido. Pero la sabiduría no se deja presionar por ese murmullo ansioso. La sabiduría prefiere esperar, porque sabe que quien tiene verdadero control no necesita demostrarlo con urgencia. El sabio no corre a hablar. Se toma su tiempo, evalúa, respira y a veces simplemente decide que no hay nada que decir. Piénsalo así: tus emociones son como un vaso de agua turbia. Si lo agitas, el agua se revuelve, todo se enturbia. Se vuelve imposible ver con claridad.
pero si lo dejas reposar poco a poco, las impurezas se asientan y el líquido recupera su transparencia. Así sucede con tu mente. Cuando callas, cuando haces una pausa antes de hablar, estás permitiendo que tus pensamientos sedimenten, que las emociones se acomoden, que la confusión se disipe. Solo entonces puedes ver con claridad lo que realmente importa. Este silencio no es una evasión, no es un modo de esconderse, ni una forma de inhibirse. Es una práctica consciente de inteligencia emocional. Una herramienta que los estoicos valoraban profundamente, porque comprendían que no siempre se trata de tener la razón, sino de tener paz. Y esa paz no se encuentra en medio del ruido, sino en el centro de uno mismo, cuando uno es capaz de acallar el ego y permitir que la mente respire. ¿Cuántas veces en un arranque de enojo o impulsividad hemos dicho cosas que luego lamentamos? Palabras que quizás no representaban lo que realmente sentíamos, sino lo que nuestra emoción en bruto necesitaba vomitar. Reacciones que nos alejaron de la verdad y nos empujaron a lugares que después quisimos desandar. Es en esos momentos donde el silencio habría sido un puente hacia una mejor versión de nosotros. No por temor a hablar, sino por el valor de esperar. Callar no es perder, es posponer la palabra hasta que madure el pensamiento. Es darle espacio a la intuición para que hable desde un lugar más hondo. Es permitirte ver el cuadro completo antes de trazar una línea. Cuando aprendes a callar, no estás reprimiendo tu voz, estás afinándola. Porque no todo lo que piensas merece ser dicho, y no todo lo que sientes necesita ser expresado al instante. Hay palabras que si se pronuncian demasiado pronto hieren, y hay silencios que si se mantienen con firmeza sanan. La próxima vez que alguien te diga algo que te altera, que te incomoda, que toca una fibra sensible, no respondas enseguida. Observa tu impulso. Siente la tensión en tu cuerpo, la necesidad de defenderte, de justificarte, de ganar. Y en lugar de ceder a ese reflejo, haz algo distinto. Guarda silencio. Respira. Mira al otro con serenidad y mantente firme en tu centro. No estás eludiendo el diálogo. Estás priorizando tu claridad. Estás protegiendo tu energía. Estás eligiendo pensar mejor antes de actuar. Ese momento de pausa, que puede durar unos segundos o minutos, cambia completamente el curso de las cosas. El silencio desacelera el conflicto, desactiva la violencia implícita en las discusiones apresuradas, desarma al que esperaba una reacción automática y sobre todo te permite actuar desde la conciencia, no desde la herida, porque si hablas desde la herida herirás, pero si hablas desde la comprensión construirás. Vivimos tiempos donde todo nos empuja a responder, a reaccionar, a publicar nuestra opinión, a contestar mensajes, a corregir lo que creemos equivocado. Pero esa velocidad nos priva de lo esencial: discernir. Y el discernimiento solo nace en la pausa. Por eso aprender a callar no es solo una herramienta filosófica, es una necesidad urgente en este mundo sobreestimulado. Es una forma de volver a ti en medio del ruido ajeno. Es un acto de amor propio, de respeto por tu mente, de compasión hacia los demás. En el silencio te escuchas, y al escucharte, descubres verdades que el bullicio había ocultado. Tal vez te das cuenta de que no era tan grave, que la ofensa no era personal, que el otro estaba proyectando su propio dolor. O tal vez descubres que sí, que eso te dolió, pero que no necesitas responder desde el dolor. Puedes responder desde el equilibrio, o incluso no responder en absoluto, porque el verdadero poder no está en lo que dices, sino en saber cuándo hablar y cuándo callar. Recuerda, el silencio no apaga tu voz, la purifica. No debilita tu mensaje, lo fortalece. No disminuye tu presencia, la refuerza. Cuando callas piensas mejor, y cuando piensas mejor decides mejor, y cuando decides mejor vives mejor. Así que la próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, de responder rápido, de imponerte con palabras, detente, respira, calla y permite que tu sabiduría hable cuando realmente tenga algo que decir. Porque en ese espacio callado y consciente te espera tu versión más sabia, y eso nadie puede arrebatarlo.
los 3 segundos que lo cambian todo. Hay momentos en los que todo dentro de ti quiere explotar. La palabra maldicha, el gesto malinterpretado, el tono arrogante o el silencio cargado que corta el aire. En ese instante, lo sientes subir como una corriente eléctrica. El pulso se acelera, los músculos se tensan, la mente se llena de respuestas rápidas que buscan salir disparadas. Es el punto exacto donde tu historia emocional, tus heridas pasadas y tu ego dolido se activan al unísono. Y justo ahí, en ese breve cruce de caminos, tienes una oportunidad diminuta pero decisiva. Solo 3 segundos. 3 segundos que lo cambian todo. Esta microtécnica de autocontrol emocional puede parecer insignificante, pero tiene el poder de transformar no solo una conversación, sino tu manera de estar en el mundo. Porque no se trata de suprimir lo que sientes, sino de contenerlo el tiempo suficiente para decidir cómo lo vas a expresar. Esos 3 segundos no son una evasión, sino una elección consciente. Son tu refugio interior en medio del caos, tu botón de pausa en una película que amenaza con volverse drama. Son el espacio donde recuperas el mando y eliges responder en lugar de reaccionar. Aplicarla es más simple de lo que parece, pero también más desafiante, porque el impulso de responder es rápido, automático, casi reflejo. El primer paso entonces es notar ese impulso, sentirlo sin dejarte llevar. Es como ver una ola venir. Si te lanzas con ella, pierdes el equilibrio. Pero si logras quedarte firme, observarla pasar, puedes mantenerte en pie. Así funciona la técnica. Al primer signo de alteración, una emoción fuerte, un pensamiento que arde, una provocación directa, detente. No digas nada. No actúes. Respira. 1, 2, 3. Ese breve conteo, esa pausa consciente, es más poderosa de lo que imaginas. En solo 3 segundos tu sistema nervioso empieza a regularse. El torrente de adrenalina desciende. Tu mente, que iba directo al ataque o a la huida, comienza a organizar sus pensamientos. Ganas una distancia mínima pero suficiente entre tú y tu emoción. Y en esa distancia aparece algo muy valioso: la posibilidad de elegir. La clave está en entender que no eres la emoción que te atraviesa. Eres quien la experimenta. Y como tal puedes observarla sin fundirte con ella. Puedes sentir la ira sin convertirte en ira. Puedes reconocer la tristeza sin dejar que te hunda. Puedes escuchar la crítica sin que eso defina tu valor. Los 3 segundos te dan ese poder. No te desconectan de lo que sientes, pero te permiten responder desde otro lugar, uno más claro, más fuerte, más tuyo. Este pequeño ejercicio se vuelve una herramienta universal cuando decides integrarlo en tu vida cotidiana. No hace falta esperar una gran discusión para ponerlo en práctica. Puedes entrenarlo en los momentos más simples, donde nadie te está mirando, pero donde tu mente se activa igual. Por ejemplo, cuando alguien se te cruza en el tráfico y tu primera reacción es pitar o soltar una queja. En vez de eso, haz la pausa. Respira 3 segundos. Luego decide si realmente vale la pena tu energía. O en casa, cuando alguien que amas dice algo que te duele o que interpretas como una crítica. En vez de responder desde la herida, desde la defensa automática, quédate en silencio por 3 segundos. Mira al otro, respira. Pregúntate qué está pasando realmente. Tal vez no era un ataque. Tal vez fue una forma torpe de expresar algo más profundo. Tal vez incluso el problema no está afuera, sino en cómo lo estás recibiendo tú. En el trabajo, en las reuniones, cuando alguien interrumpe, descalifica o intenta imponerse, puedes aplicar lo mismo. No como estrategia de manipulación, sino como una afirmación de tu madurez. El silencio de esos 3 segundos es tu declaración de poder. Es la prueba de que no reaccionas por impulso, sino por conciencia. Que no necesitas hablar más fuerte para hacerte valer, porque tu templanza ya dice suficiente. Y es que en el fondo lo que más descoloca a los demás no es que hables, sino que no lo hagas cuando se espera que lo hagas. Esa pausa inesperada rompe patrones, hace pensar, cambia la energía del momento. En vez de encender el fuego, lo enfrías.
En lugar de aumentar el ruido, generas espacio. Y ese espacio es transformador. No solo para ti, sino también para los que te rodean. No estamos hablando de un truco superficial ni de una fórmula mágica. Los 3 segundos no resuelven todos los problemas, pero abren una puerta. Una puerta hacia una versión de ti más libre, más centrada, más serena. Una versión que no se deja arrastrar por cada emoción, ni se deshace ante cada conflicto. Una versión que sabe que no todo requiere una reacción inmediata y que a veces lo más sabio que puedes hacer es callar, respirar y esperar. Así que la próxima vez que sientas que todo dentro de ti grita por responder, recuerda, aún no has perdido el control. Estás a solo 3 segundos de recuperarlo, y en esos 3 segundos escondidos entre el impulso y la decisión pueden hacer una nueva forma de vivir. Más consciente, más firme, más tuya. Observa en silencio. Hay un poder casi invisible que muchos subestiman, un arte silencioso que no todos dominan, la capacidad de observar sin reaccionar. En una época en la que todos quieren tener algo que decir, una opinión que defender, una respuesta inmediata para cada estímulo, ser capaz de quedarse quieto, presente y sin emitir juicio, se ha convertido en un acto profundamente revolucionario y al mismo tiempo en una forma refinada de sabiduría. Observar en silencio no es lo mismo que quedarse callado por miedo o resignación. No es esconderse detrás de una fachada de indiferencia. Es un estado de alerta serena. Es mirar lo que ocurre dentro y fuera de ti, sin que la urgencia de reaccionar se apodere del momento. Es entender que no todo lo que ves necesita ser respondido, que no toda emoción necesita ser traducida en palabras, y que muchas veces el verdadero entendimiento llega cuando decides simplemente mirar. Imagina por un instante una partida de ajedrez. El jugador experto no se precipita, no lanza movimientos por impulso ni reacciona a cada jugada del contrario con ansiedad. Observa, analiza el tablero, la estrategia del oponente, sus patrones, su ritmo. Sabe que cada movimiento tiene una consecuencia. Así también deberíamos actuar nosotros frente a la vida. Cada palabra dicha sin pensar, cada gesto impulsivo, cada reacción innecesaria es una pieza mal movida que puede comprometer nuestra estabilidad emocional. Pero cuando eliges quedarte en silencio, no estás paralizado, estás pensando. Y pensar antes de actuar es el lujo de los sabios. Ser testigo sin interferir te convierte en alguien con visión. Alguien que no solo ve lo que sucede, sino lo que lo causa. No te dejas atrapar por la superficie de los hechos. No reaccionas al ruido, sino que escuchas el silencio detrás del ruido. Esto te permite entender al otro más allá de sus palabras, intuir las emociones que no expresa, descubrir intenciones que no se dicen. Y lo más importante, te permite ver en ti las raíces de tus propias reacciones. Porque la observación silenciosa no solo se dirige hacia afuera, también te revela por dentro. Un ejemplo sencillo pero poderoso es el bambú. A diferencia de un roble que puede quebrarse con el viento fuerte, el bambú se dobla, se adapta, se mueve con la corriente, pero no se rompe. Esa flexibilidad es la que le da fuerza. Así debemos ser nosotros frente a las provocaciones, las injusticias, las emociones intensas. No rígidos, no reactivos, sino como el bambú, firmes en nuestra esencia, pero maleables en nuestra forma. Saber cuándo ceder un poco, cuándo esperar, cuándo no hacer nada, es una de las formas más sutiles de poder. Otro símbolo que puede ayudarte a comprender este principio es el espejo limpio. Un espejo no guarda nada de lo que refleja, no reacciona ante la imagen que aparece frente a él. Simplemente muestra sin juzgar, sin modificar. Cuando alguien lanza una crítica, una provocación o un gesto cargado de intención, tú puedes convertirte en ese espejo. No necesitas absorber esa energía. No tienes que devolverla. Basta con reflejarla con claridad sin dejar que te manche. Esa es la forma más pura de protección emocional, no quedarte con lo que no te pertenece. Y cuando sientas que una situación te arrastra emocionalmente, cuando el ruido del mundo se vuelve demasiado intenso, o cuando tus pensamientos comienzan a agitarte,
Practica una visualización sencilla pero profundamente eficaz. Sube mentalmente a un balcón emocional. Imagínate alejándote de la escena no como quien huye, sino como quien busca una mejor perspectiva. Desde ese balcón todo se ve distinto. Lo que antes parecía una amenaza inmediata se convierte en algo lejano, comprensible. Los gritos se suavizan, las miradas pierden fuerza, y tú desde arriba puedes decidir con más claridad qué hacer o si hacer algo en absoluto. Esta práctica te permite conservar la calma en medio del caos. No porque niegues lo que ocurre, sino porque eliges no ser parte del drama. El balcón emocional no es un lugar físico, sino un estado mental. Es la capacidad de elevarte por encima de tus reacciones automáticas, de ver el panorama completo antes de lanzarte a actuar. Desde allí, puedes comprender que muchas veces el conflicto no está en lo que sucede, sino en cómo lo interpretas. Y esa interpretación, si se da desde la altura del entendimiento, cambia por completo tu experiencia. Observar en silencio es también una forma de respeto hacia ti, porque no te obligas a actuar sin conciencia, y hacia los demás, porque los escuchas sin interrumpir, sin querer imponer tu visión, sin adelantarte a juzgar. En un mundo que grita, quien escucha con atención destaca. En un entorno donde todos hablan al mismo tiempo, la presencia callada se vuelve magnética, no por lo que dice, sino por lo que transmite: serenidad, seguridad, sabiduría. Esta actitud no se improvisa, se cultiva con práctica, con intención, con disciplina emocional. Requiere aprender a sostener el silencio sin ansiedad, a convivir con la incomodidad de no reaccionar, a confiar en que la pausa también es una forma de responder. Y poco a poco descubrirás que esa forma de estar atenta, serena, presente, te abre puertas que el impulso jamás lograría abrir. No se trata de vivir como una estatua ni de ocultar lo que sientes. Se trata de reconocer que muchas veces el verdadero poder está en no moverte cuando todo te empuja a actuar, en mirar con profundidad antes de hablar, en pensar con claridad antes de decidir, en escuchar en silencio antes de intervenir, porque es ahí, en ese intervalo entre lo que pasa y lo que haces con ello, donde se define tu verdadero carácter. Así que la próxima vez que algo o alguien te descoloque antes de responder, obsérvalo. Detente, respira, súbete a tu balcón emocional y mira desde allí. Pregúntate qué está pasando de verdad, qué parte de ti se ha activado, qué puedes aprender. Y luego decide con calma, con intención, con conciencia. Porque quien observa en silencio no se esconde, se prepara. Y cuando finalmente actúa, lo hace desde la fuerza más sutil y transformadora que existe, la del dominio de sí mismo. Aprender a sentir sin explotar. Sentir no es debilidad. Al contrario, es una de las capacidades más profundas y humanas que poseemos. Lo que puede debilitarnos no es lo que sentimos, sino lo que hacemos con eso que sentimos cuando no sabemos cómo manejarlo. En el mundo actual, lleno de prisas, comparaciones y estímulos constantes, cada emoción parece convertirse en una urgencia. Lloramos a escondidas, gritamos para desahogarnos, nos tragamos palabras que luego se pudren por dentro. Y en medio de este vaivén emocional, se nos olvida una verdad sencilla pero poderosa. No todo lo que sentimos necesita explotar. Algunas emociones, de hecho, necesitan ser escuchadas en silencio. Este silencio del que hablamos no es el de quien guarda todo por miedo, por vergüenza o por costumbre. No es ese silencio tenso que acumula frustraciones hasta reventar. Tampoco es el silencio impuesto que muchos han aprendido desde pequeños: no llores, no te enojes, no muestres lo que sientes. Ese tipo de represión emocional, lejos de fortalecernos, nos va cerrando por dentro. Nos desconecta de lo que somos, de nuestras necesidades, de nuestras heridas no sanadas. Y cuando menos lo esperamos, lo que no se expresó en su momento se convierte en una explosión que ni siquiera entendemos. El silencio consciente, en cambio, es una elección madura. No se impone, se cultiva. No encierra, contiene. Es el espacio interno que uno decide abrir para observar lo que está ocurriendo dentro, sin necesidad de actuar de inmediato.
Es una pausa emocional donde uno se permite sentir sin estallar, sin justificar, sin juzgar. Es darte permiso para estar contigo mismo y sostenerte sin tener que volcarlo todo hacia afuera. Porque a veces lo que el alma necesita no es ser liberada con gritos, sino ser comprendida en calma. Aprender a sentir sin explotar es una de las formas más elevadas de autocuidado, no por represión, sino por integración, porque toda emoción trae consigo un mensaje. La ira nos habla de límites cruzados, la tristeza de pérdidas no digeridas, la frustración de expectativas rotas. Si solo reaccionamos a ellas, si solo nos desahogamos, sin detenernos a comprender, nos quedamos en la superficie. Pero si aprendemos a canalizarlas, a darles forma, a traducirlas en acciones conscientes o en reflexiones profundas, entonces esas emociones se convierten en aliadas, en maestras silenciosas que nos guían hacia adentro. El silencio reflexivo es una vía poderosa para este tipo de expresión. Puede comenzar con una respiración profunda cuando sientes que algo te abruma. Puede continuar con un momento a solas, lejos del ruido, solo para observar lo que hay en ti. Puede tomar la forma de escribir lo que sientes, no para que otros lo lean, sino para verte más claramente. Escribir es muchas veces hablar contigo sin interrupciones. Una manera íntima de ponerle nombre a lo que se mueve dentro, de descubrir patrones que se repiten, de dar contexto a lo que antes solo era emoción desbordada. Otra forma de canalizar en silencio es hablar contigo como lo harías con alguien a quien amas. Imagínate por un momento que el dolor que sientes lo lleva un amigo. ¿Le exigirías que lo oculte? ¿Lo juzgarías por sentirse así? No. Probablemente lo escucharías, le darías espacio, lo invitarías a respirar, Eso mismo es lo que tú necesitas de ti. Aprender a acompañarte en lo que sientes con compasión, a no huir de lo incómodo, a no reprimirlo, pero tampoco a dejar que tome el control. Sentir no significa perder el equilibrio. Una emoción no tiene por qué arrastrarte si tú decides quedarte presente. Puedes enojarte y aún así no levantar la voz. Puedes llorar sin sentirte débil. Puedes estar triste y seguir caminando. El silencio te permite integrar la emoción en lugar de negarla o soltarla sin dirección. Es como un cauce para un río, no bloquea el agua, pero le da forma a la guía, evita que se desborde. Así también funciona el silencio cuando lo usamos como vía de canalización emocional. Nos da contención. Claro que no es fácil. Estamos acostumbrados a reacciones automáticas, a la rapidez de una réplica, al desahogo inmediato, a la necesidad de sacar lo que sentimos como si fuera veneno. Pero no todo lo que se saca de golpe sana. A veces sana más lo que se comprende, lo que se respira, lo que se sostiene sin juicio. Porque cuando puedes estar con tu emoción sin que ella te domine, has ganado una batalla invisible. Y en esa batalla no hay espectadores, solo tú contigo mismo. El silencio también tiene otra función crucial, te permite no hacer daño mientras decides qué hacer con lo que sientes. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que no queríamos decir solo porque necesitábamos liberarnos? ¿Cuántas veces herimos con el pretexto de ser sinceros cuando en realidad estábamos desbordados? ¿Y cuántas veces hubiéramos actuado de otra manera si hubiéramos esperado un poco más, respirado, un poco más callado, un poco más? Sostener una emoción sin estallar no es contenerla para siempre. Es posponer su expresión hasta que puedas hacerlo con claridad, hasta que puedas hablar sin herir, sin culpar, sin soltarla como una piedra, sino como una verdad que te pertenece. Ese tipo de expresión no divide, une, no destruye, construye. Y por eso, aunque parezca invisible, es una forma profunda de valentía. Recuerda, no eres menos auténtico por no explotar. Eres más sabio. No eres frío por callar, eres consciente. No eres débil por sentir, eres humano. Pero puedes elegir qué hacer con eso que sientes. Puedes elegir no dejarlo en manos del impulso, sino en manos de tu madurez emocional. Y ahí es donde nace tu verdadera fuerza. En esa pausa sagrada, en ese silencio fértil, en ese momento en el que decides acompañarte sin perderte.
Así que la próxima vez que algo te hiera, te enoje o te frustre, no corras a gritarlo ni a tragarlo. Siéntate contigo, respira, escucha, observa, y en ese espacio íntimo y sereno pregúntate, ¿qué es esto que siento? ¿Qué necesita de mí esta emoción? ¿Cómo puedo expresarla sin que me dañe ni dañe a otros? Y entonces desde ese silencio consciente deja que tu respuesta surja, no como una explosión, sino como un acto de comprensión, porque cuando aprendes a sentir sin explotar, empiezas a vivir sin perderte. Y eso en sí mismo es un acto de amor. Cómo el silencio te hace más respetado. Hay una clase de respeto que no se impone ni se exige. No se logra con gritos ni con discursos extensos. No depende de títulos de cargos o de quién tiene la voz más fuerte en la sala. Es un respeto que surge de la presencia, de esa forma particular de estar sin necesidad de destacar, pero que sin decir mucho, lo dice todo. El silencio, cuando nace de la conciencia y no de la inseguridad, impone. Y lo hace no porque sea vacío, sino porque está lleno de intención. A lo largo de la historia, las personas verdaderamente respetadas han tenido algo en común: no hablaban más de lo necesario. Escogían sus palabras como quien elige piedras preciosas. No derrochaban energía en convencer a los demás porque su sola manera de estar ya transmitía firmeza. Y si lo piensas bien, en cualquier grupo humano, aquel que guarda silencio con serenidad, sin necesidad de imponerse, suele ser el que todos escuchan con más atención cuando finalmente decide hablar. La presencia silenciosa tiene un peso específico. No se trata de callar por timidez ni de reprimir opiniones. Se trata de observar antes de intervenir, de escuchar más de lo que se habla, de no hablar para llenar el vacío, sino para aportar valor. Esa forma de estar transmite algo profundo: seguridad interior. Cuando una persona no necesita reaccionar a todo, ni justificar cada uno de sus actos, demuestra que está en paz consigo misma. Y eso, en un mundo hiperreactivo y saturado de voces, se vuelve magnético. A menudo creemos que ganaremos más respeto si defendemos nuestra posición, si damos explicaciones detalladas, si respondemos rápidamente ante cualquier comentario. Pero la verdad es que muchas veces menos es más. Hay una sabiduría silenciosa que se percibe incluso sin que salga una palabra de tu boca. Esa sabiduría habla con tu mirada, con tu postura, con tu capacidad de contenerte sin perderte. El silencio bien usado es una forma de comunicar con elegancia, de imponer con calma, de liderar sin gritar. Y cuando decides hablar, cuando eliges romper el silencio con una palabra, esa palabra pesa. Porque no es fruto del impulso, sino del pensamiento. Porque no surge para llenar el espacio, sino para iluminarlo. En un entorno donde todos hablan sin pausa, una frase bien dicha se convierte en oro. Las personas que no hablan todo el tiempo suelen ser las más escuchadas cuando por fin lo hacen. Y no es casualidad, es porque su silencio previo les da credibilidad, autoridad, respeto. La sabiduría estoica lo expresa con claridad. Epicteto afirmaba que tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Los estoicos entendían que el silencio no es ausencia, sino presencia lúcida. Que callar no significa ceder, sino pensar. Que la verdadera inteligencia no es verbalizar cada pensamiento, sino seleccionar lo esencial. En otras palabras, el silencio es una forma de inteligencia práctica, un filtro natural que separa lo importante de lo trivial. En la vida diaria, esta práctica se vuelve un recurso invaluable. En reuniones laborales, por ejemplo, no necesitas ser el que más interviene para dejar huella. Puedes ser quien escucha con atención, quien pregunta lo justo, quien habla solo cuando lo que tiene que decir cambia el rumbo de la conversación. En relaciones personales, el silencio te permite percibir mejor al otro, entender lo que no se dice, respetar los tiempos. Y en los momentos de conflicto, el silencio es tu escudo. No como forma de evasión, sino como una pausa que te permite pensar con claridad y responder con altura. Además, el silencio tiene una cualidad inesperada: vuelve a los demás más conscientes de sus propias palabras.
Cuando tú no reaccionas inmediatamente, el otro se ve reflejado en su propio discurso. Si alguien busca provocarte y no encuentra respuesta inevitablemente, se ve forzado a escucharse a sí mismo. Y muchas veces eso basta para que la conversación tome otro rumbo. Tu silencio, lejos de ser pasividad, actúa. Actúa desde la calma, desde la presencia, desde el autocontrol. Ser una persona silenciosa no significa ser distante, ni frío, ni inaccesible. Significa ser selectivo. Significa comprender que no todo necesita ser dicho, que no todos los comentarios merecen una respuesta, y que el respeto que realmente perdura no viene de la cantidad de palabras que pronunciamos, sino de la calidad de nuestra presencia. Cuando los demás sienten que no necesitas demostrar nada, que no buscas impresionar ni reaccionar, sino simplemente estar y observar, nace en ellos una forma distinta de mirarte con respeto silencioso. Este tipo de respeto no se mide por aplausos ni por reconocimiento explícito. Es más sutil, más profundo. Es el respeto que se siente cuando entras en una sala y no necesitas anunciarte. Cuando tus palabras no compiten con el ruido porque saben que su valor está en la espera. Cuando eliges hablar solo cuando tus palabras valen más que tu silencio. Y si no es así, prefieres callar. No olvides esto: en un mundo que grita, el que susurra desde la verdad se vuelve inolvidable. Y muchas veces ni siquiera necesita hablar. Porque el silencio bien llevado, ese que nace del pensamiento, del dominio propio y del equilibrio, se convierte en una fuerza silenciosa que transforma, que enseña, que lidera, que inspira. La próxima vez que te encuentres en una situación donde sientas la presión de decir algo, de justificarte, de intervenir por costumbre, detente un segundo. Respira. Observa. Pregúntate si tu palabra aportará claridad o solo ruido. Y si no estás seguro, quédate en silencio. Porque a veces el mayor acto de inteligencia es saber callar. Y en ese callar se te respeta más de lo que imaginas. Aprende a responder con silencio. No todas las respuestas necesitan palabras. De hecho, muchas veces las palabras sobran. Cuando el ego quiere imponerse, cuando las emociones están al límite, cuando el otro espera tu reacción para continuar una dinámica destructiva, ahí es precisamente donde el silencio se convierte en una herramienta poderosa. Aprender a responder con silencio no es guardar resentimiento ni evadir el conflicto. Es elegir con sabiduría cuál batalla merece tu energía y cuál simplemente no necesita librarse. Vivimos en una época donde todo parece requerir una reacción inmediata. Las redes sociales son el escenario perfecto para este fenómeno: comentarios provocadores, juicios rápidos, malentendidos que escalan en segundos. Te etiquetan, te cuestionan, te exigen que aclares o te defiendas. Y sin darte cuenta, puedes quedar atrapado en una cadena de respuestas que solo alimentan más el fuego. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de responder eliges guardar silencio? ¿Qué ocurre cuando decides que tu paz interior es más valiosa que demostrar un punto ante desconocidos? En muchas ocasiones el silencio es la respuesta que más incomoda al provocador. No porque sea una actitud pasiva, sino porque no le entrega el combustible que necesita. Si alguien publica un comentario ofensivo o irónico sobre ti, tu impulso natural podría ser defenderte, aclarar, devolver el golpe con otra frase bien armada. Pero si en lugar de eso eliges no responder, estás enviando un mensaje aún más claro: no necesito validarme ante ti. El que calla no siempre otorga. A veces, simplemente no se rebaja. Lo mismo sucede en entornos más íntimos como la familia. En reuniones donde emergen viejas tensiones, malentendidos acumulados o comentarios llenos de segundas intenciones, el silencio puede actuar como una frontera emocional. Puedes escuchar, mirar, asentir si es necesario, pero no tienes por qué reaccionar. A veces quien lanza una provocación en familia lo hace buscando repetir una historia que ya conoce, esperando tu parte en ese guión. Pero si tú cambias el ritmo, si decides no entrar en escena, el guión se rompe. Y en ese quiebre nace una posibilidad distinta, la de no perpetuar patrones que ya no te representan. En una relación de pareja,
Esta práctica adquiere una dimensión aún más delicada y transformadora. Cuando la emoción está a flor de piel, cuando uno está herido y el otro también, el silencio puede ser el puente que evita una caída mayor. No se trata de castigar al otro con la indiferencia, sino de evitar decir cosas que después ambos lamentarán. El silencio estratégico no nace del desprecio, sino del amor consciente. Es saber que hay momentos en los que hablar solo alimenta la herida y que a veces lo más generoso que puedes hacer por la relación es callar un instante, respirar y esperar que las aguas internas se calmen. Responder con silencio en medio de una discusión emocional es un acto de maestría interna. Exige fortaleza para contener el impulso de defenderte, valentía para mantener la calma cuando todo te empuja a reaccionar y humildad para no necesitar tener la última palabra. Pero sobre todo, exige claridad interior, saber qué tipo de persona quieres ser en ese momento. Alguien que se deja arrastrar por la tensión o alguien que la transforma con su presencia. Es importante también comprender que el silencio no significa renunciar a tu verdad. Puedes expresarte más tarde con serenidad cuando tu palabra tenga una intención más clara y no esté guiada por la necesidad de imponer. El silencio bien llevado es solo una pausa, no una renuncia. Es un acto de inteligencia emocional que preserva lo más valioso, tu paz. Porque a veces ganar una discusión es perderte a ti en el proceso. Y ninguna victoria verbal justifica que entregues tu equilibrio a cambio. Este principio no significa que debas callar siempre. Hay momentos en los que hablar es necesario, incluso urgente. Pero es precisamente el silencio el que te ayuda a distinguir esos momentos. Cuando aprendes a responder con silencio, desarrollas una sensibilidad fina para saber cuándo hablar construye y cuándo hablar solo es ruido. Te vuelves más estratégico, más sereno, más profundo. Además, el silencio tiene una dimensión sutil que pocos reconocen, dignifica. Te coloca en un lugar de sobriedad, de madurez. Dejas de ser predecible, dejas de ser manipulable. Quien domina el arte de callar con intención no pierde protagonismo, gana respeto. En el silencio habita la templanza. Es el terreno de los que no tienen necesidad de demostrar porque ya se conocen por dentro. La próxima vez que sientas el impulso de responder por impulso, detente un segundo. Visualiza el posible desenlace de tus palabras. ¿Me acercan o me alejan de la persona que quiero ser? Vale la pena. ¿A quién beneficia realmente esta respuesta? Y si las respuestas no son claras o satisfactorias, elige el silencio. No por debilidad, sino por sabiduría. Este silencio no es vacío. Está lleno de contenido, de reflexión, de autocontrol, de compasión. Es una respuesta que dice: no permito que esta situación defina mi comportamiento. Yo elijo desde la calma. Y esa elección, aunque pequeña, es un acto de libertad. Es renunciar a ser arrastrado y decidir habitarte, conservarte, escucharte. En un mundo donde se espera que siempre digas algo, donde el silencio suele interpretarse como rendición, tú puedes convertirlo en tu firma personal. Una forma de comunicar desde la profundidad, no desde la reacción. De establecer límites sin levantar la voz. De honrar tu paz sin convertirla en una trinchera. Porque al final, cuando entiendes el poder del silencio como respuesta, descubres que no hay necesidad de demostrar nada a quien no está dispuesto a escuchar. Que a veces el mayor argumento es tu tranquilidad intacta. Y que entre tener razón y tener paz, muchas veces elegir la segunda opción es el mayor acto de respeto. Hacia los demás, pero sobre todo, hacia ti mismo. Lo que te hace enfadar y no sabías. A veces creemos que nos enojamos por lo que alguien dijo o hizo. Pensamos que fue ese tono sarcástico, ese gesto despectivo, esa decisión inesperada. Pero si observas con atención, te darás cuenta de que muchas de tus reacciones no nacen de lo que ocurre afuera, sino de lo que vive dentro de ti. No es el otro el que te hace enojar, es tu interior, el que responde desde un lugar no resuelto. Tus emociones, sobre todo las más intensas, muchas veces no son proporcionales al estímulo externo, sino a las heridas internas que han quedado abiertas
aunque hace tiempo las hayas querido olvidar. Imagina por un momento que eres una botella cerrada y agitada. Si alguien te sacude, aunque lo haga suavemente, la presión acumulada dentro hará que explotes al mínimo roce. No porque el gesto haya sido violento, sino porque ya estabas cargado por dentro. Así ocurre con tus reacciones emocionales. El enojo no siempre es respuesta a lo que pasa, sino a lo que ya estaba presionando desde antes. Lo que el otro hace o dice es apenas el detonador, no el origen. La verdadera causa está en ti, en lo que no se ha mirado, en lo que no se ha comprendido ni sanado. Otra imagen útil para entender esto es la del espejo sucio. Si tienes un espejo cubierto de polvo, cada cosa que refleje aparecerá distorsionada. Si alguien te habla con frialdad y tú llevas dentro una necesidad no resuelta de afecto, interpretarás su tono como rechazo. Si alguien no te responde de inmediato y tú cargas con un antiguo miedo al abandono, sentirás que no le importas. Pero la realidad es que estás viendo a través del filtro de tus heridas. Estás reaccionando no a lo que ocurre, sino a lo que proyectas desde tus inseguridades. Y ese espejo, si no lo limpias, te seguirá devolviendo imágenes falsas que alimentan tu enojo. La clave está en el autoconocimiento. No puedes evitar que los demás actúen como actúan, pero sí puedes trabajar en cómo tú lo interpretas. La rabia, el resentimiento, la indignación son como alarmas emocionales. En lugar de luchar contra ellas o justificarlas, puedes aprender a escucharlas. Pregúntate con honestidad, ¿por qué esto me altera tanto? ¿Qué parte de mí se siente amenazada o herida? ¿Qué historia pasada estoy reviviendo sin darme cuenta? Esas preguntas, si las haces con calma y sin juicio, comienzan a desactivar los detonantes emocionales que controlan tus reacciones. Con el tiempo, te darás cuenta de que la mayoría de tus enojos tienen más que ver contigo que con los demás. Y lejos de ser algo negativo, eso te da poder. Porque mientras pienses que son los otros quienes te hacen sentir mal, estarás a su merced. Pero cuando descubres que la raíz está en ti, puedes empezar a sanarla. Puedes limpiar el espejo. Puedes liberar la presión de la botella antes de que alguien la sacuda. Este trabajo no es rápido ni siempre cómodo. A veces duele mirar hacia adentro. Es más fácil culpar al otro, señalar su error, buscar justicia externa. Pero la libertad emocional no se alcanza con la venganza ni con la razón ganada. Se alcanza con la comprensión, con la capacidad de verte sin máscaras, de reconocer tus sombras sin condenarte y de tomar responsabilidad por lo que tú aportas al conflicto, incluso si no lo iniciaste. Aprender a ver el enojo como una señal y no como una condena transforma por completo tu relación con él. Ya no es algo que te domina, sino algo que te informa. No lo reprimes ni lo justificas, lo escuchas. Y al escucharlo empiezas a disolver la energía que antes te controlaba. Descubres que puedes responder desde otro lugar, desde la calma, desde la madurez, desde la elección. El silencio también juega un papel fundamental en este proceso. No ese silencio que esconde o acumula, sino el que observa con claridad. Cuando eliges callar frente a una provocación, no estás conteniéndote por debilidad. Estás dándote el espacio para mirar hacia adentro, para identificar qué parte de ti ha sido tocada. Y para responder si lo haces desde un lugar limpio, no desde un reflejo distorsionado. En última instancia, el respeto más profundo que puedes darte a ti mismo es aprender a conocerte emocionalmente, a saber cuáles son tus heridas, tus vacíos, tus inseguridades, porque sólo así podrás dejar de reaccionar como un reflejo automático. Sólo así podrás empezar a actuar desde tu centro y no desde tu herida. Y cuando eso ocurre, el enojo deja de ser un fuego que consume y se convierte en una brasa que alumbra. Ya no te controla, te enseña. Y tú en silencio comienzas a sanar. El silencio interno. Tal vez el ruido más difícil de silenciar no es el que viene de fuera, sino el que vive dentro de ti. Ese diálogo constante que no descansa ni cuando todo está en calma. Esa voz interior que juzga, que anticipa, que recuerda lo que no salió bien, que repite una y otra vez,
lo que podrías haber dicho o hecho. Es como una radio encendida en una frecuencia inestable. A veces susurra dudas, otras veces grita exigencias. Lo cierto es que rara vez se calla, y en ese murmullo mental muchas veces se diluye tu paz. Este ruido interno no siempre es evidente. A menudo se disfraza de preocupación, de análisis, de intento por entenderlo todo. Pero detrás de esa necesidad de controlar con pensamientos está el miedo, la inseguridad, la autoexigencia. El resultado es un estado de alerta constante, una mente que nunca se detiene, que no encuentra refugio ni en el descanso. Vivir así desgasta, no porque la vida sea demasiado, sino porque no sabemos cómo aquietarnos por dentro. Aprender a cultivar el silencio interno es uno de los actos más profundos de respeto hacia ti mismo. No se trata de dejar de pensar ni de vaciar la mente como si fuera un recipiente. Se trata de cambiar la relación que tienes con tus pensamientos, de dejar de luchar contra ellos para empezar a observarlos. Porque cuando puedes ver tu diálogo interno con distancia, sin identificarte por completo con cada palabra que surge, recuperas el control. Descubres que tú no eres esa voz, sino quien la escucha. Y ese simple cambio de perspectiva transforma tu experiencia interior. Una de las formas más eficaces de lograr esto es practicar la pausa consciente. En medio de tu rutina, detente por un momento. Cierra los ojos si puedes. Lleva la atención a tu respiración. No necesitas modificarla, solo sentirla. Observa el aire entrando y saliendo. Y mientras lo haces, permite que los pensamientos vengan, pero no te aferres a ninguno. Imagina que son nubes cruzando un cielo amplio. Algunas pasan rápido, otras parecen quedarse más tiempo. No luches, solo mira. Ese instante de pausa, aunque breve, crea un espacio entre tú y el ruido. Es una grieta por donde entra la calma. Otra herramienta poderosa es la escritura introspectiva. No con la intención de hacer literatura, sino como una forma de liberar la mente. Escribe lo que piensas, lo que sientes, lo que temes, sin filtrar ni corregir. Deja que la tinta o el teclado traduzcan lo que hay dentro de ti. A veces, al verlo fuera, te das cuenta de que aquello que parecía tan grande en tu mente no lo es tanto cuando lo enfrentas con palabras. Escribir es una manera de poner orden en el caos, de darle forma a lo informe y, sobre todo, de dejar de cargar con pensamientos que necesitan salir. La respiración también puede ser tu ancla. Cuando sientas que tu mente va demasiado rápido, que estás atrapado en un bucle de preocupaciones o juicios, vuelve al cuerpo. Inhala profundamente. Exhala lento. Siente cómo el aire te conecta con el presente. No hay pensamiento que no se suavice cuando respiras con conciencia. Es un acto sencillo pero profundamente transformador. La respiración te trae de vuelta. Te recuerda que más allá de lo que piensas, estás vivo. Y en esa experiencia directa el ruido se debilita. Con el tiempo descubrirás que una mente tranquila no es una mente vacía, sino una mente que se trata con amabilidad. Porque el silencio interno no se impone con fuerza, se cultiva con compasión. Cuando aprendes a hablarte con respeto, a no exigirte perfección, a no juzgarte por cada emoción o error, algo se afloja dentro. La voz interna sigue ahí, pero se vuelve más suave, más sabia, más humana. La autocompasión es la base del silencio interno, no como indulgencia, sino como una forma de cuidado profundo. Significa decirte a ti mismo en medio del caos: está bien sentir esto, estoy haciendo lo mejor que puedo aprender de esto sin castigarme. Este tipo de lenguaje no se escucha en voz alta, pero resuena en cada rincón de tu ser. Y cuando lo practicas, la mente se relaja, porque ya no necesita defenderse de sí misma. En última instancia, cultivar el silencio interno es volver a casa. Es crear un espacio dentro de ti donde puedas descansar, donde no haya exigencias ni reproches, solo presencia. Es regalarte ese estado en el que puedes simplemente ser sin tener que resolver nada, sin tener que demostrar nada. Porque tú, como eres, ya mereces paz. Y esa paz comienza por dentro. No cuando el mundo deja de hacer ruido,
sino cuando tú eliges no amplificarlo desde tu mente. Cuando aprendes a mirar tus pensamientos como lo que son movimientos pasajeros en un mar más grande que tú mismo, puedes aprender a habitar. Un mar que, aunque se agite en la superficie, en el fondo, permanece en calma. Ese fondo silencioso eres tú. Y cada vez que lo tocas, recuerdas quién eres en verdad. No tus ideas, no tus juicios, no tus miedos. Solo tú en silencio, libre, entero, en paz. Gracias por llegar hasta aquí. Si estás escuchando estas palabras, es porque elegiste detenerte, reflexionar y regalarte un espacio de silencio consciente en medio del ruido del mundo. Y eso, aunque parezca pequeño, es un acto inmenso de amor propio. A lo largo de estas lecciones hemos recorrido juntos un camino interior profundo y a veces incómodo, pero siempre necesario. Porque el silencio del que hemos hablado no es ausencia, sino presencia. No es vacío, sino sabiduría. No es pasividad, sino una elección poderosa que transforma desde dentro. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu apertura. Este viaje no se trata de entender todo de inmediato, ni de aplicar cada idea a la perfección. Se trata de llevarte lo que resuena contigo, de practicar poco a poco, de observarte con más calma y menos juicio. Agradezco sinceramente que hayas confiado en este espacio para acompañarte en ese proceso. Si este contenido te aportó valor, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para seguir caminando juntos en esta búsqueda de serenidad, claridad y fortaleza interior. Comparte este video con alguien que lo necesite. A veces, una sola palabra dicha en el momento justo puede cambiar una vida. Y si quieres, déjame en los comentarios qué parte te tocó más, qué silencio decidiste practicar o simplemente cómo te sientes ahora. Recuerda, no estás solo. Cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que eliges el silencio como respuesta consciente, estás creciendo. Y ese crecimiento, aunque silencioso, es la señal más clara de que estás avanzando. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que tu silencio hable por ti.